estoy tomando una maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Ya estoy terminando 2 cursos, uno de tutoría, uno de tutoría en los entornos virtuales de aprendizaje y otro en diseño y producción de material didáctico en esos entornos virtuales de aprendizaje. Y ahí, como trabajo final, yo tengo que diseñar un aula virtual en Classroom Google. ¿Han escuchado esa plataforma, Classroom? ¿Mm? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Bueno, yo trabajé como 3 cursos con esa plataforma y el profesor nos pidió entonces que ahí hagamos el aula virtual utilizando esa plataforma. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes, eso es voluntario, los que quieran cooperar, porque él nos pidió que además de los compañeros, pero yo sé que los compañeros están súper ocupados, o sea, pero ustedes como están dando el curso, y sería el mismo curso este de Química 1, entonces ustedes yo les voy a dar la clave, y ustedes, pero voluntariamente, ustedes se van a adicionar ahí como estudiantes. Es para decirle, entonces yo les avisaría, todavía no lo estoy haciendo, pero inmediatamente ya tenga el aula virtual, yo les digo que accesen y ahí yo les voy a colgar, es un aula virtual sobre el mismo curso, o sea, el curso de Química Inorgánica 1. Pero no tienen que ser todos, o sea, voluntario, ¿yo? Voluntario sería sobre el mismo curso, la misma materia, así que van a aprender. Vamos entonces a compartir pantalla para Profesor, disculpe. Buenos días. Sí, dígame. Ajá, Castro Marcos, tengo tardanza. Ya, la tardanza. Acuérdense que esa es nosotros como docentes tenemos que formarnos continuamente, nunca dejamos de estudiar. Ya los profesores que no lo quieren hacer, ya ustedes saben qué pasa con esos docentes. El nombre Castro me dijo. Ah, correcto, profesor, sí. Castro Marcos. El 11. ¿Quién más llegó tarde? Ya más nadie. Entonces vamos a iniciar la clase. Ya habíamos terminado la primera presentación. Vamos entonces a seguir con la segunda. Yo creo que podemos terminar hoy la segunda presentación, que es más, es un poquito más larga. Y luego ya entonces el lunes terminaríamos con la parte del spin del electrón y el tratamiento de los átomos polielectrónicos. Para terminar ahí vamos a ver los términos espectroscópicos, los términos espectroscópicos, cuál es la nomenclatura de esos términos, cómo ustedes lo van a determinar, Pero todo esto es un seguimiento. Acuérdense que todo eso tiene que ver con los números cuánticos. Entonces, pero luego cuando nosotros vamos a tratar el tema de espectroscopía electrónica, nosotros vamos a hablar es de términos espectroscópicos, o sea, el nivel de energía de los electrones va a estar en términos de términos espectroscópicos. Y ahí entonces vamos a ver unas reglas de selección, de cómo ocurren esas transiciones electrónicas. Acuérdense que de lo más simple a lo más complejo. Vamos entonces a seguir, vamos a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Jóvenes? Sí, profe. Profesor. Sí, profe. Entonces esta sería lo mismo, la mecánica cuántica en la química inorgánica. Ya ustedes saben que la base de la química inorgánica es la mecánica cuántica, como de toda química. Claro que aquí se pone, se manifiesta más esa rama de la física, vemos que en otra, en la química física también, pero es menos en la química, los profesores en química analítica, química orgánica, y en otros cursos no ponen énfasis, ni siquiera la mencionan. Pero nosotros sí por cuestiones de necesidad, para entender conceptos propios de la química inorgánica. Entonces, nosotros vamos a entrar aquí a lo que son los números cuánticos. Ya entonces nosotros, acuérdense que esto de la función de onda tiene una parte orbital,
propia de los orbitales, que no es más que resolver la ecuación de Schrödinger. Tenemos que no obtenemos entonces esos y de onda sobre la ecuación de Schrödinger. Ya la parte de spin es otra cosa. Pues hablamos de una parte orbital y una parte de spin. Entonces, estos tres números cuánticos, entonces, pueden tomar valores, ¿verdad? Unos valores determinados. Nosotros comenzamos, cada uno va a depender del otro. O sea, si tenemos un valor de n, eso determina los valores de L que yo voy a tener. Y luego los valores de M sub L van a depender de cada valor de L. Eso vean como una escalera. O sea, si yo estoy en un determinado nivel de energía, por ejemplo 2, eso me va a determinar el valor mismo de N, cuántos subniveles yo tengo, que van a estar denotados por ese valor de L. Voy a tener 2 subniveles, siempre comenzando de 0. Y el valor máximo que puede tomar, entonces, L sería L menos 1. O sea, en una unidad por debajo del valor de N. O sea, va desde 0 hasta N menos 1. O sea, que si yo tengo que N vale 2, L va a ser 0, comenzando de 0, y luego el valor máximo sería N menos 1, que sería 1. O sea, los valores que puede tomar L sería 0 y 1. Y ya yo les dije que el valor de N determina la cantidad de valores que voy a tener de L, que sería 0 y 1. Acuérdense que esas letras, vemos S y P, vienen de términos espectroscópicos. ¿Ah? Viene de los términos espectroscópicos. Ya ustedes saben que S significa esferis en inglés, ¿verdad? Esferi, esférico. La P significa principal. Esos son propios de la espectroscopía, término principal. Principal o principal. Y la D significa diffuse, o sea, difuso. Y la F significa fundamental, o sea, fundamental. Entonces, esas son terminologías que vienen de la espectroscopía. Entonces, vamos a comenzar a discutir cada uno de esos números cuánticos. Ya tienen que saber que esos tres números provienen de de resolver la ecuación de onda de Schrödinger, de la función de onda. Ya ustedes saben que esa función de onda, en términos de coordenadas esféricas o polares, acuérdense que podemos hablar en términos de coordenadas cartesianas, que son, ¿me están escuchando? Sí, profe. Acuérdense que las cosas las voy a mencionar una y otra vez, ¿verdad? Así que acostúmbrense a voy, y siempre eso es para ir reforzando los conceptos. Esa función, acuérdense que nosotros la ecuación de Schrödinger la podemos escribir en términos de coordenadas cartesianas, haciendo un resumen de lo último que vimos ayer, en términos de X, Y y Z. Esas son las coordenadas cartesianas. Pero ya ustedes saben cómo el átomo tiene simetría, tenemos esférica, ¿vemos? Y estamos hablando de un campo de fuerza que tiene, o sea, la atracción del núcleo con una carga positiva con respecto a los electrones. Entonces es más apropiado escribir esa ecuación de Schrödinger en términos de coordenadas polares o esféricas. ¿Cuáles serían ahí esas coordenadas? Sería el radio vector R y tenemos el ángulo Z, o sea, lleva una parte angular, el ángulo Z y el ángulo phi. Y cuando escribimos la función de onda ya, o sea, la forma matemática propia de ella, entonces hablamos de una función radial, ¿ya? Que ya nosotros vamos a ver que tiene una forma exponencial, o sea, va variando en forma exponencial de acuerdo a R, a la distancia a la cual se encuentran los electrones del núcleo. O sea, el núcleo sería el punto de partida, o sea, se toma como 0. Y luego, pero claro, ahí ustedes saben que esa parte radial
cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger, o sea, la función de onda contiene n y l, ¿se acuerdan? Ahí tenemos n y l. Lo que pasa es que nosotros ahí vamos reemplazando n y l de acuerdo al valor de n y l. Y claro, eso vamos a obtener, en esa resolución vamos a tener, ya les dije, una serie de polinomios, que aquí una matemática muy característica que se repite en muchos problemas tenemos físicos y químicos, que serían los polinomios de Laguerre, ¿se acuerda? Y ya cuando resolvemos eso, que inclusive ahí nos va a aparecer el factorial. ¿Saben qué es un factorial? Que se simboliza como un signo de admiración, el que cierra una expresión admirativa en el idioma español. Acuérdense que usamos un signo de admiración al comienzo como el signo de interrogación, cuando tenemos una oración interrogativa. Bueno, no dieron eso en matemática, el factorial. No dimos eso, pero yo creo que sé que es una serie de multiplicaciones. Claro que va desde cuando usted Desde tiene el número que coloca. Por ejemplo, si pongo 5 factorial, tengo que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, hasta por 1. Muy bien, excelente. Usted es Howe. No, usted es Son. Sí, profesor. Howe o Son. Howe, profesor. Alex. Sí, excelente. Tiene 2 puntos. Alex Howe. Sí, eso es. Ahí van a aparecer muchos factoriales en esa expresión. Alex Howe. 31. Y es lo que él dice, así es que se resuelven. Así se resuelve ese factorial, aunque hay en las calculadoras, usted puede usar su calculadora, ponen el número factorial y le va a decir una cantidad, ¿verdad? Y claro, ahí ya al final le va a aparecer, es como varía esa función radial en términos de R, de la distancia en la cual se encuentra el electrón del núcleo. Y además de esa parte radial, tenemos una parte angular. Esa parte angular que está en términos de z y phi, claro, también depende de L y M sub L, que nosotros vamos a colocar, claro, cada valor correspondiente de L y M sub L para obtener esa parte angular. Ya ustedes saben, por ejemplo, si estamos en un subnivel 1, claro, n vale 1. Si estamos hablando de un subnivel, hay dos subniveles, un solo subnivel, hablamos de L igual a 0. Entonces estamos hablando del orbital 1s. Pero si estamos hablando del nivel 2, estamos hablando de dos subniveles, con valor de L igual a 0 y valor de L valor a 1. Ya tenemos el 2s y el 2p. Pero dentro de los 2p tenemos 3 orbitales que componen ese subnivel, con valores de m sub L, menos 1, 0 y más 1. Entonces, eso es lo que vamos a ir visualizando, la función de onda de cada uno de ellos. El segundo número cuántico, ya yo les dije, L se llama número cuántico secundario o azimutal, pero es más apropiado llamarlo número cuántico de momento angular orbital, porque ese número cuántico determina un momento angular orbital, cuya magnitud no es más que la raíz, es una cantidad angular, ese momento angular orbital, cuya magnitud es igual a la raíz cuadrada de L por L más 1, y fuera del radical la constante de Planck sobre 2pi, o sea, la h barra. Cada vez que ustedes vean en estas expresiones mecánicas cuánticas la h, la constante de Planck, con una rayita, ¿ya?, cortando perpendicularmente el palito de la h, eso se llama h barra y significa que la constante de Planck está sobre 2pi. Entonces, claro, los valores de L
siempre van a depender de n. Y ahí hay un error. Ahí hay un error no le he corregido. Va a partir de 0 hasta n menos 1. Ahí hay un error en la diapositiva, entonces parte de 0 hasta n menos 1. Siempre voy a tener un valor mínimo que es 0. Si estamos hablando de n, independientemente que n sea 1, acuérdense que n no puede ser 0, sino de 1 hasta el infinito, dependiendo la cantidad de electrones que tenga el átomo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, n. Entonces, LL siempre parte de 0. O sea, si yo estoy hablando de un nivel 1, 2, 3, 4, el valor mínimo que puede tomar L es 0. Y eso denota un subnivel S. Y luego voy a ir, sí, claro, si estoy hablando de n igual a 2, ya les dije que el valor de n denota o determina la cantidad de valores que yo voy a tener de L. En este caso, si es 2n, tengo dos valores de L, que son el mínimo, que lo va a tener todo nivel, que sería 0, L igual a 0, que denota un subnivel S, y el valor máximo ya sería el siguiente, sería 2 menos 1, 1, o sea, sería el subnivel P, y así sucesivamente. El tercer número cuántico M sub L es el que se llama número cuántico magnético, que también yo les dije que se le llama orbital. ¿Por qué? Porque ya yo se los expliqué la clase pasada. Nosotros pensamos que el número de orbitales que componen o los que forman parte de un subnivel determinado están degenerados. ¿Se acuerdan qué significa el término degenerado? Sí, profesor. Que poseen la misma energía en un nivel. Que tiene la misma energía, ¿verdad? O sea, el término degenerado tiene la misma energía, pero eso no es cierto. Cuando esos orbitales que componen ese subnivel interactúan físicamente con un campo magnético externo, entonces eso determina una orientación determinada, ellos se alinean. Eso lo vamos a ver la otra semana cuando hablemos de spin. Eso determina una orientación en el espacio preferencial. Entonces, claro, ellos se van a desdoblar en energía. Ya no todos van a tener la misma energía. Y cada valor de M sub L está asociado a un determinado orbital. Por eso decimos que es un número cuántico orbital. Y magnético porque es un número que proviene de la interacción de cada orbital con un campo magnético externo. Entonces, claro, los valores que puede tomar serían desde menos L a más L pasando por 0. ¿Se acuerdan la serie? ¿Cómo se llama esa serie matemática para determinar estos valores de M sub L? ¿Se acuerdan que yo les dije que la anotaran ayer? ¿Se acuerda Murdoch? Profes, de Chess Jordan. De Clèche-Gordon, ¿verdad? De Clèche-Gordon, ¿verdad? Sí, Gordon, Clèche-Gordon, porque ese apellido es Gordon. Esa es la serie, ¿verdad? O sea que yo tengo menos L, menos L más 1, menos L más 2. Claro, si yo tengo que L vale 1, sería menos 1, pero ya menos 1 más 1 caigo en el 0. Entonces sería 0. Y con signo positivo voy a tener el mismo que tenía con signo negativo, que sería menos L. O sea, más 1, si sería L igual a 1. Entonces esa serie se llama Clèche-Gordon y eso va a ser el pan de cada día en los términos espectroscópicos. Entonces, claro, siempre, o sea, ¿por qué? Estas son cantidades vectoriales. Son cantidades vectoriales, no son cantidades escalares. Ya ustedes saben la diferencia física entre un escalar y un vector. También tenemos, eso es física de elemental. Una cantidad escalar solamente está compuesta de un número, por ejemplo, una distancia. Pero el desplazamiento, cuando ustedes dieron eso en física, el desplazamiento, ¿qué es? ¿Una cantidad escalar o una cantidad vectorial? Profesor Alex, es un vector.
porque indica una dirección y sentido. Muy bien. Y explíqueme eso de la dirección y el sentido. ¿Es lo mismo dirección y sentido? No. Creo que el sentido tiene que ver si es norte, sur, este, oeste, y la Claro, pero dirección viene siendo más el ángulo. claro, si sería positivo o negativo, ¿no es así? Mira, la dirección tiene que ver, por ejemplo, si está sobre la coordenada X, si es un desplazamiento, la coordenada X, la coordenada Y o Z. Esa es la dirección. Pero el sentido, acuérdense que cada coordenada tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Entonces, porque los profesores de física no lo explican, ¿qué pasa con nosotros en nuestra formación? Los profesores aluden que ustedes saben todo. O sea, son cosas y todo eso les va interfiriendo porque es algo que ustedes no han aprendido bien significativamente. Pero ese es por los profesores que hemos tenido, que de física son muy malitos los profesores de física. La física a mí me encantaba, pero los profesores que tuve no eran muy buenos. Entonces, claro, y eso nos va en detrimento de nuestra formación. Es una materia bonita porque la física está implícita, igual que las matemáticas en nuestro entorno, inclusive en cómo nosotros nos movemos, ¿verdad? Cómo aplicamos la fuerza, nuestros músculos, etcétera. Todo es física. Pero los profesores de física no dan las cosas como... Entonces, estos son magnitudes vectoriales y no magnitudes escalares. Ya les dije que con respecto al número cuántico L, ¿cómo les dije que tenían que llamarlo propiamente? Ya no número cuántico secundario o azimutal, sino... ¿Cómo tenían Número que cuántico de momento angular. De momento angular orbital, porque luego vamos a encontrar que el S, ese número cuántico S, el número cuántico de spin, el M sub S es de spin magnético. Eso lo vamos a explicar la otra semana. Claro, también él está asociado a un un momento magnético, pero ya no va, perdón, un momento angular, pero ya no va a ser orbital, sino de spin. Entonces determina un momento angular, pero uno de orbital y otro de spin. Entonces ya les dije que la magnitud, ¿cómo la calculábamos? Como la raíz cuadrada del producto de L por L más 1, y eso fuera del radical va multiplicado por la H, la constante de Planck, barra. Y ya les dije que siempre que vean esa constante de Planck con una rayita que significa barra, ¿a qué es igual? Ana Escobar, a 2pi. Exacto, sería H sobre 2pi. Muy bien. Entonces, claro, ahí vamos expandiendo por eso decimos que es el número cuántico magnético o orbital, porque cada valor de M sub L denota un orbital. ¿Y cómo determino la cantidad máxima que yo voy a tener de valores de M sub L? Dependiendo de cada valor de L. ¿Cuál sería esa formulita que ustedes aprendieron en la química general? Que eso se puede deducir a través de cálculo. ¿Cuál es la formulita que ustedes decían? Por ejemplo, si yo estoy hablando de L y L, que es 1, tiene 3 valores de M sub L, D, el subnivel de que L vale 2, tiene 5 valores de M sub L, y F, que vale 3, L3, tiene 7 valores de M sub L. ¿Cuál era la formulita que aplicaba? Manuela Chona, el positivo de L pasando por el 0 y el negativo de L. No, es una fórmula, sería 2L más 1. ¿Se acuerdan de esa formulita? 2L más 1. O sea, si yo tengo que L vale 1, 2 por 1, ¿cuánto es? 2 más 1, 3. Tengo 3 valores de M sub L. Y si L vale 2, para un subnivel D, yo tengo 2 por 2, 4 más 1, 5. Y así sucesivamente. Y claro, también ustedes tenían otra formulita, porque en cada nivel hay un número determinado de electrones que pueden haber. ¿Cuál es esa formulita?
y alguien que me le explique. Voy a darle 4 puntos a quien me explica. ¿Ustedes dieron los números cuánticos en la química general? De manera así, ¿o la dieron así de pasadita o el profesor o la profesora que les tocó invirtió tiempo en este tema? No me acuerdo si dimos el tema o no, pero de seguro no nos dio ninguna fórmula, por eso. Ah, ya. Pero ustedes no se imaginan cuál es, usted, Joe, que es muy matemático, ¿qué fórmula usted utilizaría para determinar el número de electrones como máximo que puede haber por nivel de energía? O sea, por el número cuántico principal n. ¿Qué fórmula usted derivaría? Y esa fórmula explicada en términos físico-químicos. O sea, tiene una fórmula matemática, pero ¿cómo justifica esa fórmula matemática para determinar ese número máximo de electrones de acuerdo a la física y a la química? Pero tendría que ver cuántas cantidades de orbitales tengo. Si mi número de L es... Ajá. ¿Y qué dentro de esa fórmula que usted hallaría, qué le puede decir la cantidad de orbitales que pueden haber en cada nivel? Depende de L, ¿no? Sí, o sea, L, pero L a su vez depende de N, ¿no? O sea, cada valor de Sí, N determina una cantidad máxima ¿de qué? Una cantidad determinada de subniveles, de valores de L. Si N vale 1, yo voy a tener un subnivel, ¿no es así? Si N vale 2, voy a tener 2 subniveles. Si N vale 3, sí, voy a tener... profe, usando la fórmula que usted dijo, 2N más 1, sería el resultado de eso por 2, porque 2N más 1 nos está dando la cantidad de orbitales que hay, y entonces como en cada orbital puede ocupar 2 electrones, sería multiplicar ese resultado por 2. Por 2. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Digo que 2N más 1 y todo eso por 2. Pero N más 1 no, sería N solamente. O sea, sería la fórmula, dígamela otra vez. Ya el 2 como coeficiente, ¿no es así? Porque como máximo por orbital, ¿cuántos electrones pueden haber, Joe? De acuerdo al principio de exclusión de Pauli. Eso 2. Lo aprendieron en el principio. 2. Eso denota, o sea, el principio de exclusión de Pauli, entonces nos restringe la cantidad máxima de electrones que pueden haber por orbital, que son 2. ¿Ya? Uno con spin, número cuántico de spin, magnético de más un medio y otro con menos un medio. O sea que los dos no están rotando en el mismo sentido. ¿No es así? Uno en el sentido de las agujas del reloj, visto desde una perspectiva hacia arriba, de arriba, y luego el otro en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero ese denota 2, el número máximo de electrones que pueden haber por orbital. ¿Y cuál es la expresión matemática para decir cuántos orbitales voy a tener por nivel de energía? Como usted había dicho, 2N más 1. No, no es N más 1, yo no dije eso. Es N al... Si yo tengo que N, 1, si yo tengo N al cuadrado, mírelo así. Si yo tengo 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, 1 por 2, claro, en el primer nivel de energía voy a tener un único subnivel que es el S. Y ese contiene un solo orbital, ¿no es así? Un solo valor de M sub L, que es 0. Entonces voy a tener un único orbital con 2 electrones. 2 electrones como máximo pueden haber en el nivel de energía 1. Pero si estoy hablando del nivel de energía 2, el 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Que es el subnivel S y el subnivel P. El subnivel S está formado por un orbital y el subnivel P por 3 orbitales. 1 más 3, 4. Y así sucesivamente. Entonces, la expresión matemática, ¿cuál es?
2n al cuadrado, donde n al cuadrado denota la cantidad de orbitales que voy a encontrar por nivel de energía. Y el 2 es la cantidad máxima de electrones que pueden haber por orbital. ¿Eso no lo estudiaron en química general? No, profesor. Sí, pero ven que tiene la lógica. Tiene la lógica, entonces ya ustedes se hacen ya la asociación. Pues el nivel de energía 1, voy a tener 2 electrones como máximo que pueden haber. El nivel de energía 2, entonces pueden haber como máximo, entonces sería 2 al cuadrado, 4, y 4 por 2, 8, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, para cada una de estas combinaciones permitidas de estos 3 números cuánticos, acuérdense que yo les dije ya que esos 3 números cuánticos provienen de resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, las funciones de onda, de una manera resumida, puede darse en función de estos 3 números cuánticos. Y a nosotros nos basta eso. No es necesario escribir esa función exponencial que representa la función de onda radial. ¿Ah? Claro que eso nosotros lo vemos más de forma intuitiva a través de un gráfico para determinar algunas de las propiedades que van a presentar esos orbitales. Ni tampoco escribir esa función trigonométrica, ¿verdad?, que representa la función angular. Entonces, una combinación de estos 3 números cuánticos denotan lo que es la función de onda, o sea, denotan al orbital. Ya les dije que una función de onda representa un orbital. Entonces, ya ustedes saben la equivalencia. Cuando L vale 0, significa que hablamos de un subnivel S. Cuando L vale 1, tenemos un subnivel P. Cuando L vale 2, un subnivel D. O sea, acuérdense que L está asociado a un subnivel determinado, N a un nivel de energía. Y M sub L está asociado a un orbital. Entonces, ya yo les dije, ese viene de Ferris. Acuérdense que en el inglés no se escribe la E, ¿verdad? Es Ferri, es esférico, es como el italiano que llama la S impura, por ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, lo schiaffo, ¿verdad? Lo schiaffo es como una bofetada, es una S impura en el italiano. Tiene eso también con el inglés, ¿verdad? Entonces ahí la P, cuando L vale 1, significa principal. Acuérdense de principal. Acuérdense que eso en inglés tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, the principal of the college, ¿qué significa? El director de la escuela. Claro, principal, ahí es el director. Acuérdense que el inglés tiene sus particularidades. La D significa diffuse, o sea, difuso, y eso viene de la espectroscopía, de las líneas espectrales que presentan estos estudios, o sea, de estos átomos. La F de fundamental, o sea, de fundamental, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, entonces podemos decir que una función de onda es el 2p menos 1, o sea, que el 2, el coeficiente, denota la n, el valor de n. La letra P denota el subnivel, o sea, el valor de L, y el subíndice menos 1 denota ¿qué? El valor de M sub L. Entonces, una manera, y aquí tenemos las funciones de onda. Mire que ahí sí no hemos colocado el subíndice, pero ahí lo podríamos colocar como, o sea, el valor de M sub L lo podemos colocar como un subíndice. O sea, si estamos hablando de cuando N vale 1, L vale 0 y M sub L 0, entonces sería 1S sub 0 y así sucesivamente. Entonces, eso es una manera abreviada de escribir la función de onda, que sería la función de onda de un orbital. O sea, una función de onda es un orbital. Entonces, claro que está dado por esos 3 números cuánticos. El N, que denota la energía, la L, el subnivel de energía, y el valor de M sub L, el orbital propiamente dicho. O sea que se va a desdoblar en energía en su interacción con un campo magnético externo. Entonces vamos a la energía nuevamente. ¿Se acuerdan de la energía? ¿Cómo se determinaba? Jóvenes.
Yo les había dicho que cuando estamos hablando, la energía de acuerdo a la ecuación de Planck, ¿a qué es igual? La energía, ¿a qué es igual? La constante de Planck por la frecuencia. Por la frecuencia, ¿verdad? Muy bien. O sea, tenemos que energía es igual a toda esa expresión matemática que ustedes tienen ahí, donde englobamos esa constante, la pi, la masa del electrón, la carga del electrón, la permisibilidad en el vacío, que es la epsilon sub 0, vemos la constante de Planck, todo eso, y el 2 y el 4, que son números, lo denotamos en la llamada constante de Rydberg, la R, esa mayúscula, ¿ya? Y luego, claro, nos va a quedar como variable, que puede variar, sería la Z, el número atómico, al cuadrado, y en el denominador la N al cuadrado. Acuérdense que yo les había dicho que en el tratamiento mecánico cuántico de una partícula en un espacio unidimensional o tridimensional, la N aparecía en el numerador. Pero en este caso va al denominador porque el átomo, el tratamiento mecánico cuántico de un átomo hidrogenoide, ¿qué tiene además? O sea, ¿qué tiene de más que el tratamiento de una partícula, ya sea en un espacio unidimensional o tridimensional? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de más? Que ya comenzamos ese tratamiento con la fuerza de atracción culombica, ¿verdad? Que es lo que representa, es una fuerza a distancia, que físicamente hablando, que representa la estabilidad del átomo. O sea, siempre el electrón en un determinado orbital se va a mantener a una cierta distancia de manera estable con respecto al núcleo. Entonces, claro, ya ahí tenemos una interacción de tipo potencial, ¿verdad? Y además el electrón que puede moverse en ese espacio, o sea, con una determinada energía cinética. O sea que la energía total puede ser desdoblada en dos términos, que son la energía cinética y la energía potencial. Por eso cuando uno hace esa derivación, la energía no va a depender de manera proporcional al valor de n al cuadrado, al valor del número cuántico principal, sino inversamente proporcional. Entonces, claro, nosotros tenemos ahí que esas energías no son positivas, son negativas. ¿Por qué son negativas? ¿Por qué son negativas esas energías? La energía de atracción de un electrón con respecto al núcleo son energías negativas. Y claro, a medida que yo tengo un valor mayor de n, como eso está en el denominador, claro, la energía se hace menos negativa. Eso quiere decir que va a ir aumentando. Se va acercando al cero. Y ya yo tengo que a una energía cero que representa, cuando tengo una energía de cero, que eso representa físicamente. Acuérdense que las matemáticas, ustedes siempre la tienen que traducir a algo que tenga significado físico y químico. Entonces, a una energía de cero, ¿qué eso representa? Voy a dar puntos. Al nodo. Representa que las cargas están a una distancia infinita. Muy bien, o sea Manuela que ya no hay... Sí, Manuela Chon, ¿verdad? Le voy a dar 2 puntos. Representa que ya están a una distancia infinita donde no hay atracción. Esa es la energía. Y en términos de nivel de energía, ¿qué eso representa, Chon? O sea, en términos de energía, la energía es cero, o sea que representa que no Una hay energía atracción. de ionización. No, ese es el significado, o sea, pero N sería ¿qué? N sería infinito. Claro, el infinito. O sea, ya usted dijo una distancia infinita, entonces quiere decir que N, acuérdense que N representa físicamente como una distancia, ¿verdad? La distancia a la cual se encuentra el electrón del núcleo. Entonces se encuentra a un valor infinito de N, que eso representa ya que el electrón se ha perdido del átomo. O sea, representa físicamente una energía de ionización. Vamos a ponerle 2 puntos. Manuela Chon. Entonces, aquí,
este valor de la constante, pero acuérdense que esa energía, que es igual a menos R, la constante de Rydberg, por Z al cuadrado entre N al cuadrado, es igual a H por nu. Acuérdense que una magnitud puede darse en función de muchas, en función de otras magnitudes. O sea, hay muchas maneras de expresar algo. Ya ustedes lo encontraban con la constante universal de los gases. ¿Qué valores puede tener la constante universal de los gases? Ahí le representamos 8.31 Joule entre mol Kelvin. muy bien, pero eso es igual a ¿qué? También lo puedo dar en términos de otras unidades, ¿verdad? Otra de ellas sería como 0.082 atmósfera por litro entre mol Kelvin. Exacto, 0,082 decímetros cúbicos, acuérdense que viste litro, decímetros cúbicos por atmósfera entre mol Kelvin, y eso es igual. Entonces, ya nosotros vamos a ver con las transiciones electrónicas que esa energía la tenemos, o sea, la podemos representar en términos de una frecuencia, en términos de una longitud de onda, porque ya ustedes saben que la energía también puede ser dada en términos de una longitud de onda. Sería, y también en términos del inverso de la longitud de onda, 1 sobre lambda, porque energía es igual a hc entre lambda, porque frecuencia es igual a c entre lambda. Acuérdense que el producto de la frecuencia por la longitud de onda no es más que la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío. Y ya entonces ustedes tienen que acostumbrarse a que la constante de Rydberg puede darse en diversas unidades. Por ejemplo, en metros a la menos 1 puede darse. Sería 1,09 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Creo que es ese. Eso se lo pueden hacer inmediatamente usando su calculadora. Puede darse en esa unidad, ¿verdad? De metro a la menos 1 si damos la energía como un inverso de la longitud de onda. Y se puede dar en términos de Joule, que es 2,18 redondeando por 10 a la menos 18 Joule. Pero también en términos de electronvoltio, que es una unidad de energía. Y un electronvoltio equivale a 1,6 6 redondeado por 10 a la menos 19 Joule. ¿Trabajaron esa unidad de energía en primer año? El electronvoltio. ¿Trabajaron esa unidad de energía del electronvoltio en primer año? No. ¿Me están escuchando? Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí se le escucha, profesor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Sí, profe. profesor, sí se le escucha. Sí, porque llegó un punto donde no me escuchaban. Ahora sí me escuchan. Sí, profesor. Entonces Sí, yo les profesor. preguntaba, esa constante de Rydberg, claro que es la que va, porque yo les pregunto, N tiene unidad tiene unidad de medida N, el número cuántico principal. N tiene unidad y Z tiene unidad.
No, no tiene unidad. N puede tener valores enteros positivos partiendo de 1 y Z, y Z es el número denota el número de protones en el núcleo. O sea, si es 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? O sea, no hay unidades. Lo que determina que sea una energía es el valor de la constante de Rydberg, que ya yo les dije que puede darse inclusive en metro a la menos 1. En metro a la menos creo que es 1,09 creo por 10 a la 7 metro a la menos 1. Pero puede darse también en términos de Joule, 2,18 redondeado por 10 a la menos 18 Joule, o en términos de electronvoltio sería 13,6. Entonces yo les había preguntado, ¿ustedes habían utilizado en primer año esa unidad de energía, el electronvoltio? ¿Mordo? En lo personal, no me acuerdo de haber utilizado esa unidad, profesor. Alguien que se haya, se recuerde que haya utilizado, que alguno de sus profesores se le haya mencionado cuando estudiaron las magnitudes, comenzando el curso de química general, primer semestre. Bueno, el electronvoltio, física, que creo que ese valor es casi igual que la carga que tiene un electrón. Muy bien, Howe, porque acuérdense que todas las magnitudes y las unidades de medida llevan una definición. Todas las magnitudes físicas se definen igual que las unidades de medida. ¿Y cómo usted puede definir un electronvoltio? De acuerdo al valor que tiene en Joule. Dígame para ver si la deduce. ¿Cuál es la definición de energía que posee un electrón? Claro, sería la cantidad de energía cinética que adquiere un electrón cuando se le aplica una diferencia de potencial ¿de qué? De un electrovoltio. Exacto, de 1 voltio, ¿verdad? De 1 voltio. Entonces, cuando tú le aplicas a un electrón una diferencia de potencial, ¿verdad? Un voltaje que es de 1 voltio, entonces eso adquiere una cantidad de energía cinética, ese electrón, de 1,6 por 10 a la menos 19 Joule, que equivale a la carga del electrón, porque acuérdense que las partículas tienen carga. O sea, acuérdense que el electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Se acuerdan? Muy bien. Vamos entonces a seguir. Entonces, la figura que vamos ahora a presentarle, que es la figura 4.3, eso está de acuerdo a cómo se presenta en el folleto. Acuérdense que este tema de la mecánica cuántica es el capítulo 4. Entonces, muestra el diagrama, mira, de niveles energéticos del átomo de hidrógeno que contiene un electrón como el átomo ion de helio. Acuérdense que el átomo ion de helio más es lo que es un átomo ion hidrogenoide. ¿Qué significa hidrogenoide? Siempre que vean la palabra hidrogenoide, significa que contiene el sistema químico un solo electrón. Por ejemplo, el litio. El litio tiene un número atómico de 3. O sea, el átomo tiene 3 protones y 3 electrones. Pero si el litio presenta una carga de 2 más, que es algo raro porque el litio tiende a perder un solo electrón, también es un átomo ion hidrogenoide. ¿No es así? Porque va a contener un solo electrón. O sea, que los átomos hidrogenoides son aquellos que contienen un solo electrón. En referencia al hidrógeno, que es el átomo, el único elemento químico que presenta un electrón. Entonces, en la tabla siguiente, que vamos a presentar, la tabla 4.2, porque ya le presentamos la tabla 4.1, se muestra la energía de los 8 primeros niveles energéticos del átomo de hidrógeno, calculados según la ecuación 419. ¿Y cuál era esa ecuación 419? Acuérdense que ya tienen que jugar con las matemáticas. ¿Cuál es esa ecuación 419? Facilita esa ecuación. Y quiero que saquen su calculadora, porque luego está el problema. Pues yo creo que muchos estudiantes lo saben, pero hay también una gran cantidad de estudiantes que no saben hacer esos cálculos. Cada vez, claro, voy a ir, o sea,
de acuerdo a esto, de mi manera de dar las clases y que ustedes vayan comprendiendo, cada vez veo que a los estudiantes les cuesta menos este tema. Entonces, ¿cuál sería esa ecuación 419? Sería menos la constante de Rayleigh, ¿no es así? O sea, la constante de Rayleigh, que puede ser, ¿cuál? 2,18 por 10 a la 18 joule. O en términos de electronvoltio 13,6, ¿se acuerdan? Por la z al cuadrado ¿entre qué? N al cuadrado. ¿No es así? Estamos hablando tanto para el hidrógeno, el átomo de hidrógeno y del átomo de ion de helio con una carga positiva, ¿de qué nivel de energía estamos hablando? Ahí reemplazamos N por qué valor. Por 1. Por 1. Entonces sería colocar ese valor de la constante de Rayleigh, multiplicarlo en el caso del átomo de hidrógeno por 1 al cuadrado, que es 1, y dividirlo entre 1 al cuadrado, que es 1 para ambos. Lo único que en el caso del átomo de ion de helio con una carga positiva, ¿qué va a pasar ahí con la Z? ¿A qué es igual a Z? ¿A qué es igual a Z? A 2. Entonces sería, ya ahí entonces la energía va a cambiar. O sea, las energías se van a hacer más negativas. Más negativas. Entonces eso lo vamos a ver inmediatamente. El primer hecho a destacar es que la energía de los niveles permitidos solo depende del número cuántico principal n. Bueno, eso es cierto si lo estamos visualizando para un mismo átomo, cuyo valor de Z es una constante. Pero si yo lo estoy visualizando para dos átomos o dos átomos ion distintos, claro que ahí Z va a variar. Eso ténganlo presente. Entonces, ello significa que todos los estados con el mismo número cuántico principal, N, tendrán la misma energía. ¿Y qué decimos que esos estados cómo son desde el punto de vista químico? ¿Qué nombre le dimos a esos estados con la misma energía, esos estados orbitales con la misma energía? Pero eso no significa que sean sucios, ¿verdad? Moralmente. Pero ya yo les dije, ya, es que tanto el término, hay muchos términos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando usted dice que un señor es degenerado, es porque moralmente no es respetable, ¿verdad? Se comporta de una manera moral errónea. Entonces, ese señor es degenerado o esa señora es una degenerada. Entonces, aquí significa que tienen la misma energía. Entonces, en el estado 2S, en el nivel de energía 2, con el estado orbital 2S y los tres estados 2P, entonces decimos que tienen la misma energía, o sea que ellos están degenerados en un factor de 4. Que en el caso del nivel de energía 3, entonces están degenerados en un factor de 9, ¿no? O sea, son 9mente degenerados porque tenemos el orbital 3S, los 3 orbitales 3P y los 5 orbitales D. Entonces, eso es. Y ahí entonces eso lo explican y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, con respecto a la degeneración. O sea, que en el nivel de energía 1 no es degenerado porque hay un solo orbital. En el caso del nivel de energía 2, entonces decimos que es 4 veces degenerado, o sea, hay un factor de 4 y así sucesivamente. Entonces, lo que yo les decía, las energías de los diferentes niveles son, y ahí está con negrita, ¿verdad? Con bol, que acuérdense cuando decimos en negrita o en bol, significa lo mismo. Lo mismo que cuando decimos que la palabra, la letra está en cursiva o en itálica. ¿No es así? Manejan esos términos. Cursiva e itálica es lo mismo. ¿verdad? Bol y negrita significa lo mismo. Ahí está resaltada. Entonces, ¿quién me explica eso de por qué son negativas? Que ahí lo dice. Dice, esta situación solamente refleja el hecho de que la energía potencial electrostática de dos cargas de diferentes signos, o sea, el protón con una carga positiva determinada por los protones, aumenta cuando se alejan una de otra. Pues ya le dijimos que cuando
esa N es mayor, entonces la energía aumenta en contra de la fuerza de atracción mutua. Y esta energía se supone convencionalmente igual a cero, como ya Manuela Chon lo había puntualizado, cuando las cargas se encuentran a una distancia infinita, o sea, cuando N es infinito, que representa entonces ya la ionización del electrón del átomo. Entonces, ese signo negativo de las energías a los niveles no tiene pues otro significado físico importante, sino denotar esa energía de atracción coulombica, una energía potencial. Entonces, aquí tenemos el gráfico, o sea, la figura que nos muestra los diagramas de niveles de energía para el átomo de hidrógeno y el átomo ion. ¿Quién me lo puede analizar? ¿Quién puede analizar ese gráfico y decir las particularidades de cada uno de los átomos? ¿Qué ocurre? ¿Qué pueden visualizar en ese gráfico? Acuérdense que yo les dije que ustedes tienen que hacer lectura, the lecture de los contenidos. Entonces, cuando ustedes hagan lectura de los contenidos que uno les cuelga, uno no les cuelga las cosas en las plataformas virtuales para que que nadie lo lea. Ese es para que ustedes se involucren en su propio aprendizaje, porque ustedes tienen que construir su aprendizaje. Entonces, eso significa que ustedes tienen que leer mucho, leer todo el contenido de todos sus cursos, y además también deben comprar libros que los forme culturalmente, novelas, poesía, todo eso va a contribuir en su cultura. Entonces, ¿quién me puede analizar este gráfico? Si ya lo hemos dicho, alguien que se atreva y haga un resumen, una síntesis de la información que podemos extraer de este gráfico. Acuérdense que cada línea horizontal que yo voy, acuérdense que ahí las energías van desde menos 60 electronvoltios a 0, ¿ah? Y tengo que Z, eso está graficado frente a Z, que para el átomo de hidrógeno es 1 y para el átomo ion de helio con una carga positiva es 2. Y las rayitas, esas horizontales que voy a ir representando, representa cada una un nivel de energía, comenzando de n igual a 1. Así de 1, 2, 3, hasta el infinito. Entonces ustedes ven que a medida que el valor de n aumenta, ¿cómo se hace en esas líneas? Se van juntando, o sea, los niveles se juntan más uno con otro. Pareciese que fuera un continuo, pero no, hay una separación física entre un nivel y otro. Pero, claro, como están tan próximos entre sí, pareciera que fuera un continuo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en el caso del nivel de energía 1 para el átomo de hidrógeno y para el átomo ion de helio con una carga positiva? ¿Cuál es el que tiene menor energía? El átomo de helio. Claro, es más negativa, ¿eh? Es más negativa el átomo ion porque Z aumenta. Pero yo les pregunto una cosa, es más negativa, pero cuando yo voy a ionizar, quiero ionizar ese único electrón, claro, una mayor energía negativa significa una mayor estabilidad, ¿verdad? Menor energía, una mayor una estabilidad. ¿Y por qué tiene mayor estabilidad ese único electrón que posee el átomo ion de helio con una carga positiva con respecto al hidrógeno? ¿Qué me lo explica? Esa energía más negativa, ¿qué significa? Una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque además, ¿por qué una mayor estabilidad? Porque hay una mayor atracción electrostática por parte del núcleo, porque no es un solo protón, sino dos. Entonces eso representa una mayor estabilidad que tiene ese átomo ion de helio por tener una mayor carga positiva. O sea, acuérdense que las fuerzas de atracción electrostática
que tiene naturaleza, sí, potencial, entonces es proporcional a las cargas. Entonces eso lo hace más estable al átomo, o al átomo, en este caso el átomo ion. Pero cuando yo visualizo una energía externa a aplicar para poder extraer ese electrón, ionizarlo de esa especie, ya sea del átomo de hidrógeno o del átomo ion de helio con una carga positiva, ¿dónde tengo que invertir mayor energía? En el helio. En el átomo de ion de helio. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo, la carga nuclear es mayor y como los electrones ocupan el mismo conjunto de orbitales, hay un escaso apantallamiento, lo que le costará el doble que el hidrógeno sacar ese electrón. Claro, porque ahí básicamente, o sea, yo lo que quería que me contestara es que tengo que aplicar la misma energía, ¿no es así? La misma energía que yo estoy representando ahí con signo negativo sería la energía que yo, y que lo vamos a ver en la tabla, que yo tengo que aplicar pero con signo positivo. Acuérdense que en química jugamos con los signos negativos y los signos positivos. Los signos negativos representan procesos exotérmicos, ¿ya? Donde hay una estabilidad. Pero cuando yo quiero, ya yo se los había explicado, extraer un electrón, yo tengo que ir en contra de esa fuerza de atracción coulombica potencial. Por lo tanto, tengo que invertir energía, la misma energía. Y por lo tanto, tendría la misma magnitud, o sea, yo no sé cuánto es ahí, está entre menos 50 y 60, ¿va? Pero con signo positivo. Muy bien. Entonces, aquí tengo la energía de los primeros 8 niveles de energía es para el átomo de hidrógeno. Entonces, yo quiero, ¿cómo tienen esa energía en Joule? A través de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que apliqué ahí para obtener esa energía? Porque ahora nos vamos a otra tabla donde esa energía la damos en términos de frecuencia, de longitud de onda. Entonces uno dice, cuando ese átomo interactúa con una luz de longitud de onda determinada, ¿qué ocurre? Se ioniza el electrón, o sea, hay una transferencia de energía. Acuérdense que esa radiación electromagnética denotada con una longitud de onda, ¿ya? Interactúa, o sea, hay una transferencia al sistema haciendo que el electrón se desprenda, porque eso equivale a la energía que mantiene ligado al electrón al núcleo dentro del átomo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la relación matemática que yo utilizo aquí? Ya saben que de Joule a electrón voltio utilizan el factor de conversión. ¿Cuál? Que un electrón voltio es igual a la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Pero ¿cuál es la energía? ¿Cómo calculo esa energía en Joule? Acuérdense que estamos hablando del nivel. Utilizamos la relación H por nu. Por eso les pregunto, porque muchos están enredados, pero lo estoy desenredando. Voy al baño un momento. Vayan pensando. Les pregunto nuevamente, la energía ustedes la pueden calcular por la relación matemática H, que es la constante de Planck, que ustedes saben que es 6,62, 63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, multiplicado por una frecuencia, ¿eh?
en segundo a la menos 1, que es el hertz, ¿verdad? El hertz, o una longitud de... No, porque ahí no hay ni frecuencia ni longitud de onda, sino que estoy dando el nivel de energía. Y cuando denoto el nivel de energía de 1 a 8, la relación matemática que utilizo para determinar la energía es menos la constante de Rydberg por z al cuadrado, que en este caso es 1, entre n al cuadrado, que aquí entonces va a ir cambiando. Ya claro, sabemos que cuando el único electrón que contiene el átomo de hidrógeno está en un nivel de energía 2, 3, 4, es porque ha absorbido energía y ha sufrido una transición electrónica, ha pasado a un nivel de energía, pero para eso tiene que absorber energía. Y claro, la energía convertida en electronvoltio es utilizando el factor de conversión, que ya hablamos de ello. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, vamos entonces a seguir. Entonces, he de destacar que los sucesivos, ya eso los he mencionado, que los sucesivos niveles de energía van siendo cada vez menos negativos. O sea, se van aproximando al cero, ¿no es así? Y menos espaciados, teniendo finalmente a cero. Cuando ya entonces decimos que están a una distancia, tenemos infinita, uno con respecto al otro, o sea, el núcleo con respecto al electrón. El nivel cero de energía corresponde al nivel infinito y se identifica con el electrón liberado de la atracción del núcleo, es decir, ionizado del átomo. Entonces, ya también lo que les dije, adviértase, o sea, que ustedes den cuenta, ¿verdad? Darse cuenta que los niveles energéticos del átomo ion de helio con una carga positiva comparado con los correspondientes del átomo son más negativos en consonancia con el mayor valor de su número atómico, mayor carga nuclear, que en este caso es 2. Si el electrón del átomo de hidrógeno y del átomo de ion de helio con esa carga positiva se encuentra en su estado fundamental, n igual a 1, la ionización del electrón del átomo de ion de helio consume más energía, ya se los había explicado. Entonces yo siempre me adelanto para luego hacer la síntesis. Entonces vamos a entrar a lo que son las transiciones entre niveles de energéticos. ¿Quién me explica esto de las transiciones? ¿Qué es una transición entre niveles energéticos? Es una transición electrónica, porque es el electrón que va a pasar de un nivel a otro nivel. En el caso de que sea una excitación, va a pasar de un nivel inferior a un nivel superior. Esto puede darse por excitación térmica, es decir, a través de la energía calórica. Hay una transferencia de calor y eso va a hacer que el electrón se promueva. Pero claro, para que el electrón se promueva de un nivel inferior a un nivel superior, la cantidad de energía que se está transfiriendo, ¿verdad?, tiene que ser igual a la diferencia de energía entre esos dos niveles. O sea, eso es igual a un delta E. Y ese delta E lo podemos calcular por esa relación, H por nu. O sea, que es la relación de Planck. Entonces, esa sería el delta E, la energía sub 2 menos la energía sub 1. O sea, la energía que tenía en el nivel de energía superior menos la energía que tenía en el nivel de energía inferior. Entonces, eso a su vez es igual a ¿qué? A menos la constante de Rydberg, o sea, ese delta E es igual a menos la constante de Rydberg, y como en este caso Z es constante, cuando ustedes hacen la diferencia, le va a quedar es, abro paréntesis, 1 menos n sub 1, ¿verdad?, al cuadrado menos 1, el inverso de n sub 2 al cuadrado. Que esa es una relación matemática que ustedes estudiaron en primer año. Entonces eso es para ver las transiciones electrónicas. O sea, para determinar la energía asociada a esa transición electrónica, entonces aplicamos esa fórmula. O sea, la diferencia de energía entre esos dos niveles dado por H por nu o HC entre lambda, ¿ya? HC entre lambda puede ser de las dos maneras,
por la menos la constante de Rydberg, y ahí entonces abren el paréntesis, pero claro, ahí no va el signo negativo, porque ya el signo negativo se ha trabajado de manera que el inverso, o sea, cuando usted multiplica esa constante de Rydberg por el inverso del valor de n, el nivel inferior, menos, ya entonces se ha hecho la inversión, ¿verdad? Y por eso es que ahí la constante de Rydberg no se le antepone el signo negativo. Entonces, la tabla que le vamos a mostrar muestra la energía de algunos niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Así, ahora entonces, la energía de las transiciones desde el primer nivel de energía a los siguientes. Y en la misma tabla se resume la frecuencia y longitudes de onda de las radiaciones electromagnéticas que cumplen con la condición de la frecuencia de Bohr, es decir, de llevar a cabo esa transición electrónica de un nivel inferior, que sería 1, a un nivel superior, que puede ser el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Tal como se aprecia en la tabla, que la vamos a ver inmediatamente, la excitación de un electrón desde el primer nivel a lo siguiente puede conseguirse mediante la iluminación del átomo de hidrógeno con una luz de longitud apropiada, que ya sabemos que cae dentro del espectro que el ultravioleta. Es decir, cuando ustedes le hacen incidir al átomo de hidrógeno una radiación de longitud de onda de 911,32 angstrom, ¿qué pasa con ese electrón? Se ioniza, porque eso representa la energía que mantiene el electrón asociado. Quiero que calculen, hagan este ejercicio. ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, para que comprendan esto, que yo sé que muchos estarán enredados, ese 911,32 angstrom, pásenlo a Joule. Pásenlo a Joule. Alguien que me lo vaya explicando y le voy a dar punto. Pásenlo a Joule, para que ustedes vean que eso va a corresponder a la energía de atracción del electrón con respecto al núcleo. ¿Alguien que lo haga? Y me lo explique. Si yo tengo una longitud de onda, ¿cómo yo puedo determinar la energía asociada a esa longitud de onda? Están enredados. Pero si se lo he venido diciendo una y otra vez, ¿le cuesta este tema? Profesor, ¿se puede utilizar que la longitud de onda por la frecuencia van a ser igual a la velocidad de la luz? Y claro, así uno puede determinar. Sí. ¿Qué relación matemática va a utilizar para determinar la energía en Joule asociada a esa longitud de onda? O sea, primero tengo que buscar la frecuencia, que sería la velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia. No es necesario, porque lo puede usar ya directamente en la... ¿No saben que la energía es igual a HC entre lambda? Es lo que usted quiere derivar, ¿no es así? Y claro, no me acuerdo de esa fórmula. La constante de Planck es igual, 6,63, ya se lo voy a explicar, 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Acuérdense que esto es comprender, no pueden aprenderse las cosas de memoria. 6,63 creo por 10 a la menos 34 Joule por segundo. La C, ¿cuánto vale? 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Y luego la longitud de onda coloco la que tengo ahí, 911,32, pero no pongo astro, lo tengo que dar en términos de metros, que sería por 10 a la menos 10 metros. Entonces simplifico segundo con segundo, metros con el metro y ya me queda en Joule. Hagan esa operación.
Por eso que yo desgloso esto. Ven que el profesor todo lo explica, porque yo trato, así como todas las deficiencias de mis profesores, yo la trato de suplir como docente. Ningún profesor explicaba eso antes, todo lo teníamos que entender nosotros, que estudiando en casa. Teníamos que leer mucho. Yo iba a la biblioteca, no compraba libros, yo iba a la biblioteca, consultaba los libros, me quedaba en la biblioteca, ¿cierto? Sacaba fotocopia y todo era lectura. Ningún profesor explicaba. Entonces sería 6,63 por 10 a la menos 34 por 3,0 exponente a la 8 entre 911,32 exponente a la menos 10. ¿Y eso cuánto da? 2,18 por 10 a la menos 18 joule, que es el valor que encontramos cuando aplicábamos qué ecuación. ¿Qué relación matemática? Que la energía es igual a menos la constante de Rydberg por la z al cuadrado entre n al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo vieron? Sí, profesor. ¿Ven qué sencillo? O sea, es diferentes maneras de determinar la energía. Claro que esa energía, en términos de longitud de onda, ¿qué representa? Cuando esa luz ultravioleta transfiere, o sea, hay una transferencia de energía de ese fotón que lleva esa energía al átomo, a ese sistema material representado por el átomo de hidrógeno. ¿Qué ocurre? El átomo de hidrógeno lo absorbe y ¿qué va a ocurrir? Que como eso equivale a la energía que mantiene al electrón enlazado al núcleo, el electrón se pierde, se ioniza. ¿Lo vieron? ¿Paul? Sí, profe. Sí, ven que es sencillo, pero tienen que comprender lo que están haciendo. Esto no es memoria. Tienen que comprender esto. Y luego entonces, aquí tenemos la famosa tabla donde tenemos la energía correspondiente a cada nivel de energía. Tenemos la diferencia que ya yo le decía. Ahí se fueron como, pero esos son sus índices, la I y la 1. O sea, la I, ¿qué sería? O sea, o la N, pues. O sea, partimos de N sub 1, o sea, del nivel de energía al nivel de energía 2, 3, 4 y así infinito hasta el 8. Claro que en el nivel de energía infinito va a representar la energía de ionización, ¿no es así? La energía de ionización que es la misma que con respecto al nivel de energía 1. Y ven que eso se alcanza con una longitud de onda. Ahí está lloviendo fuerte. ¿Me están escuchando? Está lloviendo fuerte, fuerte. ¿Qué tiempos? ¿Ya vieron el caso de la isla de Canarias? Que está haciendo erupción el volcán. Sí, profe. Está la cosa fea en esa isla de las Islas Canarias. Eso es química. La geoquímica pueden estudiar los volcanes, eso es. Pero claro, eso es tanto material que la profesora Laila no puede darle todo. Vaya la vida. Vamos a tener que esperar un ratito. Esperen un rato.
escuchan? Sí, profe. Sí, vamos a ir terminando porque por suerte, claro, ya estamos terminando. Miren, aquí cuando le llaman la serie de Lyman, esa es una serie espectral. Depende. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Está lloviendo fuerte. Ahora mismo escampó un poco, pero vuelve. Así que vamos a tener que dejar la clase hasta aquí. Por suerte ya estábamos terminando. Lo que le quería decir, para terminar, que claro, con respecto al átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno se puede mover de un nivel de energía 1 a un 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero cuando tomamos como referencia un nivel de energía 2, o sea, el inicial, ya entonces esas transiciones electrónicas no van a caer en el ultravioleta, que es lo que se llama la serie de Lyman. O sea, las series de Lyman son en honor a esos científicos que le estudiaron esas series espectrales, cuando el electrón decae a un nivel de energía igual a 1. Acuérdense que hay una promoción de un nivel inferior a un nivel superior, pero luego el electrón decae nuevamente, o sea, regresa a ese nivel fundamental. Entonces, eso es lo que es la serie de Lyman, que cae en el ultravioleta. Pero si el electrón decae a un nivel de energía 2, ya sea de un 3, 4,
Ya se fue otra vez. A4, entonces, es una serie de Balmer que cae dentro de la región del espectro electromagnético, que es el visible. Y ya cuando el electrón decae de un nivel superior al nivel de energía 3, o al 4 o al 5, entonces son series espectrales que caen dentro de la región del infrarrojo. Son transiciones electrónicas menos energéticas. Y ahí reciben el nombre de las series de Braque, de Paschen y las de Fum. Entonces esos son los nombres. Investiguen sobre esas series espectrales. Y hasta aquí dejamos entonces hoy la clase porque hay mucha interferencia. Entonces sería hasta el día lunes. Sigan leyendo, que mire que no pudimos avanzar mucho en este capítulo, en esta presentación. Entonces sería hasta el lunes. Hasta el lunes, profesor. Chao, profe. ¿Quiénes llegaron tarde? Hasta el lunes, ¿Quiénes profe. llegaron Chao. tarde? Hasta luego, profe.